de cierta forma en la que se reduzca en la mayor parte la presencia de vacíos o espacios que puedan ser ocupados luego por el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo entendemos pues de manera técnica como la densificación del suelo por medios mecánicos, ¿correcto? Cuando tenemos un suelo, por ejemplo, que a través del paso del tiempo, ¿no?, se ha ido compactando lentamente, el proceso no es en realidad una compactación de suelo, sino es una consolidación y se hace por efectos naturales. En este caso, la compactación es esa reducción de vacíos a través de medios mecánicos. Ahora, ¿qué tipos de medios mecánicos? Para la compactación contamos con equipos livianos y pesados. Equipos livianos como ¿qué? Como planchas compactadoras, ¿no? Como compactadores, ¿no? Los conocidos como canguros, ¿no? Y tenemos maquinaria pesada, ¿no? En este caso los rodillos, ¿no? El rodillo, el equipo que se presenta en varias, digamos, modalidades tiene varias presentaciones, ¿no? Rodillo liso vibratorio, rodillo neumático, rodillo patecabra, que son usados para compactar en diferentes condiciones, ¿no? No todos se utilizan para compactar el mismo suelo o material, porque por ejemplo el rodillo neumático es para la compactación, pero del asfalto. ¿Para qué compactamos? ¿Cuál es el objetivo de compactar nuestro suelo? Dice, mejorar resistencia y estabilidad volumétrica, ¿correcto? ¿Y con eso qué conseguimos? Con eso incrementamos, ¿no?, la capacidad del suelo para resistir cargas mecánicas, ¿no? Con eso afectamos la permeabilidad, ¿no? Reducimos la cantidad de espacios vacíos e impedimos la presencia del agua, ¿verdad? Correcto. Ahora, esta compactación de suelos, ¿no?, implica un proceso de estabilización de los mismos. ¿Ok? Esta estabilización ya es un concepto un poco más grande, porque la estabilización, aparte de considerar la compactación del material, también considera ciertos factores, ¿no?, que garantizan, ¿no?, que una masa de suelo se comporte de manera estable, es decir, nos brinde las condiciones suficientes para soportar, por ejemplo, cargas, para soportar movimientos dinámicos como un sismo, ¿no?, o inclusive para soportar presiones, por ejemplo, en el caso de presiones laterales, por ejemplo, en el caso de una presa, ¿no? El dique de una presa posee estabilidad horizontal que impide su desplazamiento o su falla, ¿no? Entonces, la estabilización comprende compactación, una mezcla granulométrica adecuada y adición de compuestos especiales, ¿no?, antes de la mezcla y o compactación. En esta adición de compuestos especiales, ¿no?, estos compuestos no solamente son de origen químico, sino que también puede tener un químico artificial, ¿no? También podrían tener un origen natural. Por ejemplo, las propiedades que le puede aportar la bentonita a un suelo son similares a las propiedades que le puede aportar una estabilización con suelo cemento, ¿correcto?
Ahora, los estabilizantes son de tres tipos, son los más, digamos, comunes y más vistos en el mercado. El primero, el cemento. El cemento es un estabilizante que tiene la propiedad de incrementar, ¿no?, la capacidad de soporte de nuestro suelo. ¿Por qué? Porque genera una estructura, ¿no?, que se muestra como un incremento en la cohesión, ¿no?, y resistencia mecánica de nuestro suelo. El segundo tipo de estabilizante es el material bituminoso, ¿no?, derivados o compuestos parecidos principalmente al asfalto, ¿no? Este material bituminoso es un tanto raro, ¿no?, de gestionar en las obras porque es producido con asfalto, el cual tiene ciertas restricciones, ¿no? Aparte de las restricciones de costo, porque tiene un costo más elevado que el cemento, también tiene restricciones en cuanto a su producción, ¿no? Y finalmente, otro tipo de estabilizantes, tenemos los productos químicos, ¿no?, óxidos e hidróxidos de calcio, cloruro de calcio y de sodio, cloruro férrico, silicato de sodio, ¿no?, y resinas. Estos productos químicos que se utilizan para estabilizar en su gran mayoría no se encuentran normados ni en las normas técnicas peruanas ni en las normas del MTC, por lo cual su uso es condicionado a que se puedan sustentar el empleo de estos materiales. Medida de la compacidad del suelo. Dentro de las medidas de compacidad, la más comercial, por así decirlo, es el Proctor, ¿verdad? Ahora, el Proctor consiste en la compactación dentro de un molde metálico y cilíndrico en varias capas y por la caída de un pistón. Y existen dos variantes del método de Proctor. Tenemos el método de Proctor estándar y el método de Proctor modificado. El método de Proctor estándar implica someter a nuestra muestra al golpe de un pistón de 5,5 libras desde una altura de 12 pulgadas y en una cantidad de 25 golpes, 3 capas, a compactar el molde de diámetro 4 pulgadas y un volumen de 1/30 de pie cúbico. El Proctor modificado, ¿no?, es un ensayo que se realiza con un pistón de 10 libras, ¿no?, a una altura de 18 pulgadas, aplicando 25 golpes y luego una compactación en 5 capas con el mismo molde. Curva humedad-densidad. A ver, en el caso del Proctor, lo que determinamos es el punto donde
la relación entre contenido de humedad y densidad, ¿no?, tome características que le permitan, ¿no?, expresar en la parte superior el máximo contenido de humedad, ¿no?, o el contenido de humedad óptimo para alcanzar la máxima densidad seca. Veamos la figura 14.1, ¿no? Acá se relaciona contenido de humedad y peso o peso específico del material en ese punto, ¿no? En este caso, esa es la primera, perdón, esta es la primera gráfica, el primer caso, ¿no?, en el cual se genera una curva, ¿no?, utilizando los 3 puntos de investigación, y se determina un punto dentro de ese sector, ¿no?, para tratar de encontrar la densidad máxima, la máxima densidad seca. ¿Y qué es la máxima densidad seca? Es la máxima densidad que puede alcanzar un material con su contenido óptimo. En el caso de la figura 14.1, en el lado derecho, ¿ok?, ahí tenemos una condición en la que se produce el Proctor estándar. ¿Y de qué sucede? Que esta teoría implica que no existe una correlación entre el valor de máxima densidad seca y la muestra, digamos, analizada, ¿no? Ahora, el peso unitario que queríamos calcular, en este caso, por ejemplo, el peso unitario, ¿no?, de un material que está digamos, con presencia de materiales de diferentes características, ¿no? En este caso, a ver, por ejemplo, en un suelo típico, un afirmado, por así decirlo, hay presencia de material muy fino, ¿no?, medio y grueso. El peso específico que se desea calcular, ¿no?, va a estar en función de, como en este caso, la gravedad específica del material que se está analizando, multiplicado por su peso específico, y esto va dividido entre 1 más contenido de humedad, ¿no?, por peso específico del agua, ¿okay?, de tal manera que queda la ecuación de la manera expuesta, así. Bien. En el caso del Proctor, digamos, normal, ¿no?, o Proctor estándar, aplicamos esta forma para determinar
el valor de la energía compactada, ¿no? Perdón, la energía de compactación. Y ese es igual a N, ¿no? Por el valor que tenemos acá. Ya. ¿Cuáles son las variables del proceso en el caso de suelos? Tenemos tres: suelo, método y energía. El suelo, ¿no? En el caso del afirmado puede ser granular, ¿no? Friccionante o fino. En este caso, fino podría ser cuando queremos hacerle una evaluación de variable de proceso y asignamos al material como fino, ¿no? Sin cohesión en todo caso, ¿no? El método de compactación, ¿no? Ese lo vamos a realizar no lo hacemos nosotros en campo, sino lo hacemos en laboratorio. En campo se puede realizar con rodillos, pero no hay una precisión exacta. Para energía, no, la energía específica y temperatura de la humedad. Entonces, decíamos que los ensayos de laboratorio son impacto, amasado y carga estética, ¿no? Ellos dan resultados y afectan las condiciones del suelo en materia distinta, ¿no? Muy distinta. La compactación de campo se hace con rodillos lisos, neumáticos, ¿no? O con pata de cabra. A ver, ¿quién de ustedes conoce un equipo rodillo con pata de cabra? Vamos a buscar una foto para que lo puedan conocer.
Ahí está, disculpen. Ya, continuamos. A ver, ¿cuáles son las variables del proceso, no? De compactación? Suelo, método de compactación y energía. Respecto al suelo, la, esta variable, ¿no? Pueden ser friccionante o no, o fino cohesivo. El otro método es el método de compactación, ¿no? Este acá es básicamente un método de laboratorio. Y el método de energía. ¿Ok? Este método de energía es un método de laboratorio con impacto, amasado y carga estática, ¿no? A ver, vamos acá. A ver, tenemos los métodos de campo. El primer método es el método del amasado. ¿Cuándo utilizamos el método de amasado? Cuando estamos trabajando con un suelo granular. ¿Ok? Un suelo granular que no tiene comportamiento cohesivo. Entonces, el amasado, por ejemplo, lo utilizamos con el rodillo pata de cabra. La presión, ¿no? La ejecutamos con un rodillo neumático o liso, ¿no? O también lo podemos tratar con un tractor. Método de impacto, eso lo hacemos con canguros y pistones. Método de vibración, a través de rodillos y ranas. Y método mixto, que sería presión y vibración. No. Esta curva, peso específico versus contenido de humedad, es de diferentes suelos. No. Acá, por ejemplo, vemos en uno, en uno, por ejemplo, el valor de la arena, ¿no? Es, a ver, consejo arenoso. No. Bien, entonces, a ver, en el caso de uno, coincide con un bajo arenoso. En el caso de dos, es una arena. En caso que el valor que nos resulte sea 3, es una arcilla limosa. En el caso de que el valor esté en 4, ya eso implica ya no solamente valores digamos naturales, sino también implica ya comportamientos evaluados a lo largo del tiempo, ¿no? Como en el caso de 5, que sería una arcilla plástica. Decíamos que un material es plástico cuando está al borde o cuando ya se le reconoce como un material, ¿no? En el caso de 5, un material limoso, ¿no? Arcilla limosa o lima arcillosa, ¿no? O arena arcillosa son perjudiciales, ¿no? Para una buena compactación. A ver. A ver, tenemos acá un equipo de densidad de campo. Este de acá es un cono, ¿no? Que posee arena, la cual cuando ve
una situación o se presente una situación necesaria para compactar y conseguir la máxima densidad en seca, ¿no? En el campo se utiliza este equipo, ¿no? Que es un cono de arena. Entonces, este equipo de densidad de campo posee un cono que se carga con arena gradada, ¿no? La arena que se utiliza para el ensayo en sí es una arena conocida como arena de Ottawa. Esa es proveniente de, no, proveniente de, como por origen natural de un lugar llamado Ottawa, que queda en Estados Unidos. Y bueno, ese de ahí más o menos el kilo cuesta $7, cuesta esa arenita. La otra opción es escoger material de un banco de arena, ¿no? Pero no es tan confiable y tampoco pienso que sea tan rentable porque demoraría retirar todas las impurezas, ¿no? Entonces, veíamos ahí de que este equipo de densidad de campo, conocido como cono de arena, ¿no? Lo que permite es determinar el volumen de material que puede, digamos, puede cargarse en este tanque que es para la arena, ¿verdad? Correcto. Entonces, en estas condiciones, ¿no? A ver, vemos acá estas fórmulas. Dice, la gravedad es igual a peso específico de la muestra entre peso específico máximo. Y esto multiplicado por 100. ¿Ok? Una forma de expresarse, no, C sub T es igual a peso específico, no, con la densidad en la que se encuentra menos peso específico mínimo entre peso específico máximo menos peso específico mínimo. En cuanto a estas fórmulas, el valor de GC, ¿no? No es un valor aceptable, ¿no? Ahí ven ustedes una tablita con las posibilidades, ¿no? Digamos, su material es básicamente granular, ¿no? Pero a la hora de hacer la muestra, a la hora de tomar la muestra para la densidad de campo, puede ser que encontremos por ahí, por ejemplo, piedritas, ¿no? O elementos extraños que tengan un rango diferente, ¿no? De comportamiento. Bien. Antes de continuar con el siguiente tema, que es auscultación de taludes, quisiera, a ver, escuchar sus consultas. Que ese tema de compactación es bastante interesante, ¿eh? Y un poco complejo de entender teóricamente. A ver, voy a esperar las consultas de ustedes.
A ver, por favor, vayan a hacer sus consultas para poder absorbérselas. Ok.
A ver, en las recomendaciones que les puedo dar es de que eh, a ver, el porcentaje del Proctor que debe cumplirse para eh, obras, por ejemplo, pavimentación, ¿no? Es 95%. He visto en algún momento expedientes donde te piden hasta el 100% de la compactación, ¿no? Y en rellenos no estructurales, lo mínimo que se puede, digamos, aceptar es las compactaciones al 90%, ¿correcto? Ahora, ¿qué equipos debemos utilizar, bien, para los diferentes tipos de suelos, para compactar, ¿no? A ver, la mayor probabilidad es que encontremos suelos granulares, ¿verdad? Entonces, para suelos, por ejemplo, GW, ¿no? Grava bien gradada, ¿no? Podemos utilizar, a ver, acá está, acá habíamos puesto, no, estaba en esto, caramba, estoy perdido aquí. No, ya, ya, a ver, para suelos eh, tipo GW podemos utilizar plancha vibradora, rodillo, ¿no? Liso, rodillo neumático y podemos utilizar eh, el rodillo, ¿cómo se llama? El rodillo TR, acá, TR, no. Para suelos como arenas CCM, como arcillas, podemos utilizar el rodillo pate cabra. ¿Ok? Valores típicos. Este de acá es 1.9 a 2.1 toneladas por metro cúbico para densidades, ¿no? Hasta con pate cabra, ¿no? Por ejemplo, un limbo orgánico, ¿no? Vamos a llegar a valores entre 1 y 1.6 y se utiliza el pata de cabra. No, vamos a ver. Auscultación de taludes. Esto es ya instrumentación, ¿no? ¿Cuándo utilizamos esta instrumentación? Cuando queremos asegurar que los taludes, por ejemplo, que conformamos al costado de carreteras, ¿no? O en diques, en paz de lixiviación, por ejemplo, en minería, sean estables a lo largo del tiempo y a pesar de la variación de las condiciones climáticas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la auscultación de taludes? ¿Ya? Son necesarios para predecir el comportamiento del talud, ¿no? En la fase de diseño, elegir la magnitud
de control para reflejar simplificadamente el comportamiento del talud, definir la instrumentación adecuada para medir las magnitudes elegidas, ¿no? Y definir instrumentos. Dichos instrumentos, ¿no?, dependen del rango, ¿no?, valor máximo esperado, precisión requerida y frecuencia de lectura. También es importante para la instalación de los instrumentos elegidos y lectura de los mismos y comparación con los valores previos con los valores reales. O sea, lo que vamos a predecir con lo que realmente vamos a leer una vez instalados los equipos. Magnitudes usualmente sujetas a control, ¿no? Movimientos superficiales, ¿no? ¿Cómo se mide esta magnitud? A través de métodos topográficos, ¿no?, determinando el desplazamiento relativo del cuerpo respecto a un punto fijo. Entonces, ¿qué hacemos? Usualmente fijamos BMs apoyados en puntos totalmente estables, como por ejemplo porciones de roca madre, ¿no?, que sabemos que no se va a desplazar, o que por lo menos es muy poco probable que en su conjunto se pueda desplazar, ¿no? Y lo amarramos para determinar la distancia relativa entre nuestro punto de control y ese punto supuestamente fijo. Movimientos en el interior del terreno, ¿no? Equipos instalados en sondeos que permiten definir la profundidad de la zona afectada. ¿Correcto? Esto de acá, por ejemplo, es bastante común en diques o presas de tierra. Igual, lo que se verifica es el desplazamiento relativo entre un punto que está al interior del terreno y un punto referencial, ¿no? Como por ejemplo un punto, un hito, ¿no?, que ya nosotros está ubicado en una zona, pues, que tiene bastante estabilidad, como por ejemplo en un cerro, ¿no?, o en algún punto donde encontremos, tal vez en algún pavimento donde encontremos roca sana, que no tenga muchas condiciones como para que se desplace, ¿verdad? Tenemos presiones intersticiales, ¿no?, para el control de sus variaciones, ¿no? Ahí están el nivel freático, y el equipo que se utiliza para ese tipo de control se llama piezómetro. Finalmente se definen las fuerzas de anclaje y la modificación de presiones intersticiales provocadas por la instalación de subdrenajes. ¿Correcto? Vamos a hablar sobre los sistemas de medida. A ver, tenemos acá, para el control de movimientos superficiales, ¿no?, tenemos varios métodos como el geoclásico, la nivelación y la colimación. Los geoclásicos son como la triangulación, trilateración y poligonación. Y, a ver, tenemos acá los sistemas de medida. En el caso de los geoclásicos, tenemos medida de ángulos y distancias, ¿no? Vamos a ver, observaciones. Permite medir movimiento en tres dimensiones, ¿no? Precisión alta, lectura y toma de datos laboriosa, y requiere personal especializado. Otra forma de controlar nuestras medidas es a través de la nivelación. Entonces, ¿cuál es el sistema de medida? ¿No? El movimiento de tierra vertical respecto a la base fija, ¿no? Como observación dice, solo permite controlar movimientos verticales, alta precisión, 1 milímetro en 1 kilómetro, toma y tratamiento de datos rápido y sencillo.
Tenemos también la colimación, ¿no? Medida de los movimientos horizontales de los puntos de control respecto a un plano vertical. ¿Correcto? Entonces, aquí encontramos buena precisión al milímetro. Procedimientos de lectura y tratamiento de datos rápido y sencillo. Y solo permite controlar movimientos horizontales, ¿no? Ortogonales, podemos decir, al plano de colimación. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, un piezómetro donde se está realizando control de movimientos superficiales. ¿Ok? Entonces, se hace una perforación con un concreto simple, ¿no? De 15 centímetros y hacia esta excavación se rellena una varilla de 5 octavos, ¿no? Este es el que no me parece bien porque antes de colocar esta varilla de 5 octavos, primero hay que hacer el sello acá, ¿no? Con material, en este caso concreto simple. Eso es lo que va a ingresar primero para que la varilla siempre esté en contacto con el suelo y en este caso con un material inerte como el concreto antes de hacerse la lectura. ¿Ah? Control de movimientos en el interior del terreno. Para eso tenemos varios equipos. Tenemos el inclinómetro, que es un equipo sencillo, pero bastante práctico como para determinar algunos valores acá. Tenemos la extensión de hilo o varilla de uno o más anclajes. ¿Okay? A ver, ¿cuál es el problema con estas varillas para ocultación interna? Que con el paso del tiempo se pueden ir dañando inclusive. Entonces hay que estar monitoreándolas periódicamente, ¿no? Para revisar las condiciones en las que se encuentran. Medida de deformaciones entre puntos superficiales próximos. Entonces tenemos para el control de deformaciones entre puntos superficiales próximos, equipos con sistema de lectura mecánico, ¿no? Cinta de convergencia, cinta metálica, calibre, flexiómetro. ¿Ok? Dice, observaciones. La cinta de convergencia es utilizada para distancias a medida grandes, ¿no? Mayores a 2 metros. Baja predicción en la cinta métrica, al milímetro. Baja predicción alta en el flexímetro. Equipos con sistema de lectura medio. Equipos con sistema de lectura eléctrico. Tenemos el potenciómetro, tenemos el LVDB y tenemos la cuerda vibrante. Sus observaciones son, dice, indispensables cuando se quiere automatizar el proceso de toma de datos y los puntos a controlar son accesibles. ¿No? Tenemos presentaciones, tenemos el LVDM. Entonces, en este caso tenemos, o son indispensables cuando se requiere automatizar el proceso de forma de datos, los puntos a controlar no son accesibles.
control de puntos superficiales próximos. Bien, entonces, para esta condición triangular en donde S1 y S2 tienen tendencia a reducir el valor de S, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno. Medidas de presiones intersticiales. Ahí está. Tenemos para pozo en observación, piezómetro abierto, piezómetro reservado. Le va a pasar esta información para que lo puedan leer, ¿no? Y revisar con bastante detalle. Estos cuadritos de acá sí va a ser importante que se lo podamos alcanzar. Tensiones en el anclaje y presiones presiones totales. Equipo, no, células de carga, no, células de presión total. Sistemas de función. Tenemos elementos que instalados entre la cabeza del anclaje y el terreno miden aún más la sangre del terreno mientras las cargas que un medio transmite la olla. Correcto. Tipos: mecánicas, hidráulicas, cuerda vibrante, resistencia eléctrica. Y acá están las observaciones. Los errores se producen por la intensidad de la carga aplicada sobre la célula. 10%. Bueno, con eso hemos concluido la parte teórica de esta sesión. A ver, quisiera ver sus consultas. Ya, correcto. A ver, gracias Enrique por la consulta. Dice,
que vamos a ampliar sobre la colimación. A ver, cuando hablamos de nivelación, lo que estamos viendo es un control en base a un plano horizontal, ¿ok? Evaluamos acá principalmente desplazamientos verticales, por ejemplo, asentamientos, ¿no? Elevaciones también, ¿no? De los cuerpos de tierra. Cuando hablamos de colimación, estamos hablando de movimientos horizontales, ¿no? Desplazamientos horizontales, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un pequeño desplazamiento horizontal en una presa, ¿no? Lo cual ya generaría una alarma, ¿no? Dependiendo de la complicación, sería el nivel de la alarma, de la alerta, ¿correcto? Se pueden dar movimientos horizontales, por ejemplo, cuando se produce un sismo, cuando se produce una sobrecarga de las presas, también. En el caso, por ejemplo, de carreteras, cuando se produce un desplazamiento, no solamente genera un componente vertical, sino que también lo hace a través de un componente horizontal. Y ahí es donde se aplica la colimación. La colimación, ¿no? Es digamos, es el método de control que toma un plano ya no horizontal como era la nivelación, sino ya un plano vertical, pero vertical de tal forma que sea perpendicular a la dirección más probable del desplazamiento, ¿no? A ver, por ejemplo, si habláramos de un dique para una presa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el eje del dique vendría a ser una línea incluida en el plano de colimación. Y el plano de colimación sería un plano vertical, ¿no? Que pase por esa línea, ¿correcto? Entonces, es perpendicular a la horizontal. ¿Bien? Es como una nivelación, pero no a partir de un plano horizontal, sino a partir de un plano vertical, ubicada en un punto en donde nosotros queremos hacer el análisis. Usualmente, el plano de colimación es, digamos, paralelo al sentido de la gravedad, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo, y en una posición en la que permita determinar un desplazamiento horizontal, ¿no? Lo cual active, como les digo, la alarma para ver la operación de ese sistema, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó claro en todo caso, Enrique Ramos? ¿Cuáles son los rangos? A ver, Enrique me dice, ¿cuáles son los rangos permisibles de desplazamiento? No, que son de alarma. Ah, correcto. A ver, estos rangos permisibles
¿no? Están en función de básicamente la altura del elemento, las propiedades del material que se utilizó para ejecutar ese elemento, ¿no? Y también las condiciones de drenaje que existen en ese momento. Son tres factores, ¿no? La teoría sobre, por ejemplo, enrocados de tierra, ¿no? O presas de tierra, ¿no? Presas enrocadas, presas de tierra, es bastante divergente, no nos asigna una tolerancia máxima, ¿no? Más que nada la tolerancia estaría en función de la carga que soporta del otro lado, ¿correcto? Una presa, por ejemplo, cuando se evalúa, se necesita conocer esa información para determinar la presión a la que estaría sujeto el dique, ¿no? Y siempre con ayuda de piezómetros, ¿no? Se va monitoreando, ¿no? Esos valores. Pero así como que en una tabla que podamos determinar cuánto es el valor, un poco difícil sería, ¿verdad? Porque está en función de esos tres factores: la altura, el peso y los materiales utilizados. Correcto. ¿Alguna otra consulta más? A ver, vamos a dar tiempo para que... Vamos a dar un tiempo para que presente sus consultas para poder absolverlas por este medio.
A ver, alguna otra una consulta dice Enrique Ramos. ¿Qué criterio se tiene para la instalación de equipos de control de fuerza? Ajá. Para instalación de equipos de control de fuerza. Ya. ¿Cómo qué equipos? A ver, por ejemplo. Porque hay algunos equipos que son vibratorios, algunos equipos que son, digamos, con carga, ¿no? Peso. ¿Qué tipo de fuerza van a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, si queremos instalar una grúa anclada para cierto tipo de trabajos como, bueno, he visto ese tipo de trabajos en talleres de mantenimiento sobre todo, ¿no? Las celdas de carga y las celdas de presión total de los que hablo. Ah, ya, correcto. Entonces, eh, bien. Sí, básicamente estaríamos hablando del tipo de material, ¿no? La compactación a la que puede llegar. A ver, por ejemplo, ¿no? Un problema común. Voy a tratar de ir por acá para ver si llegamos a entender esto. Un problema común, por ejemplo, en pavimentación urbana o en carreteras es el siguiente. Usualmente nos piden a nosotros llegar al 100% del Proctor, ¿correcto? Pero esa exigencia de llegar al 100% o al 95% del Proctor está en función también del material, ¿no? La gradación que ha sido seleccionada para ejecutar el trabajo. A ver, me explico. Por ejemplo, tengo un expediente técnico que me dice 95% del Proctor, pero no me dice de qué fuente, de qué cantera voy a traer el material para realizar el trabajo. Entonces, si me dicen 95% de Proctor y no me dicen de qué cantera, me busco una cantera cuyo valor de Proctor sea bajo, ¿no? De tal manera que para mí, con poco movimiento de tierras, con poca compactación, llegue al 90%. Si no hay la acotación de cuál es la fuente del material que se debe utilizar para proceder con este trabajo, yo puedo optar por un material, ¿no?, de mala calidad, de tal manera que me sea fácil llegar al valor exigido por la condición del Proctor, ¿no? Igual, si es que, por ejemplo, quiero hacer un trabajo y me consigo un buen material, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo veredas, supongamos. En este momento estuviera haciendo yo veredas. Si yo me consigo un afirmado que tenga un Proctor de 2.4, 2.5, difícilmente voy a llegar ni siquiera al 90%, ¿no? Ni siquiera voy a llegar al 90%, ¿no?, con equipos y maquinarias livianos, ¿no? Entonces, ahí debe haber una paridad, ¿no?, entre la calidad del material que estoy utilizando o que debo utilizar de acuerdo a la especificación, ¿no?, y el valor, pues, del Proctor, ¿no? ¿No? El valor del Proctor.
¿Mm? ¿Alguna otra consulta? A ver, Fernando. Vamos a ver. Dice Fernando Vargas. En los estudios de mecánica de suelos se encuentran las recomendaciones. Sí, eso es lo correcto. Deberían estar en las recomendaciones. Las fuentes, las canteras, pero muchas veces en los expedientes técnicos se obvia esa condición. Se hace el estudio de mecánica de suelos únicamente en función de el terreno natural donde se va a hacer el trabajo y se propone, por ejemplo, una granulometría, ¿no? Que debe cumplir el material. Más a veces, o bueno, buena parte de las veces, los encargados de hacer estos estudios de mecánica de suelos obvian la información sobre las fuentes de los materiales, ¿correcto? Y es que a veces se convierte en algo difícil porque un encargado de estudio de suelos, por ejemplo, tendría teóricamente que recomendar canteras únicamente que tengan las condiciones de acreditación y los permisos legales medioambientales vigentes, ¿no? Si es que uno como consultor, por ejemplo, recomienda la cantera, no sé, la Vaquita, por ejemplo, y la cantera de la Vaquita no es una cantera formal, ¿no? No lleva control de calidad, no está inscrito como empresa, por ejemplo, ¿no? O están utilizando terrenos invadidos para extraer el material y aprovecharse de una u otra forma. Entonces, ahí sí se convierte en un problema, ¿no? Cantera Charán La Cruz en Tumbes. A ver, ¿qué tiene esa cantera? Ah, magnífico. Buen aporte, Fernando, para conocer la cantera Charán La Cruz en Tumbes. ¿Qué características geotécnicas debe tener una cantera? Bien, a ver. Número uno, una cantera para poder explotarla tiene que tener uniformidad. La cantera, si no tiene uniformidad, estamos hablando de no una cantera, perdón, no un punto de extracción, sino varios puntos de extracción. Segundo, que una cantera debe tener la potencia suficiente para abastecernos. De nada sirve encontrar, por ejemplo, una cantera, ¿no?, pequeña de 1000, 2000 metros cúbicos, ¿no? Si es que nosotros estamos haciendo o estamos pensando en hacer un negocio donde vamos a utilizar mucho más material, ¿verdad? Entonces, ahí podría ser un inconveniente con la cantera.
Otra característica también de las canteras es que deben ser ambientalmente estables, ¿no? Muchas veces encontramos, digamos, personal haciendo trabajos de extracción, ¿no? Por ejemplo, en el fondo de los ríos, ¿no? En el fondo de las lagunas, sin tomar en cuenta de que en el caso de los ríos y lagunas estamos alterando, ya, así es. Bien, a ver, ¿alguna otra consulta? Bien, bueno, quiero agradecerles mucho por su atención, ¿no? Repito nuevamente, el día de mañana estoy alcanzando las evaluaciones, mañana en la noche alcanzo las evaluaciones para que puedan rendir sus exámenes y puedan ser calificados, correcto, y no me queda más que agradecerle, ¿no? Por la atención prestada. Sí, Fidel, a ver. En total son 5 evaluaciones y solamente han rendido la primera, entonces faltan 4 para el día de mañana. ¿Ok? Los temas son los que están cargados en la página, ¿no? Para que los puedan revisar. Pero más que la parte teórica, lo que voy a hacer son preguntas de práctica nada más. ¿Ok? Y uno de los exámenes sí va a ser con ciertos cálculos pequeños, pero no muy complicados. No, no pierdan cuidado por eso, tampoco no es la idea. ¿No? Bueno, yo les agradezco muchísimo la atención y será pues hasta otra oportunidad en todo caso. Correcto. Muchísimas gracias.